Un espacio que analiza María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más. Lo que más te puedo dar es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 1. RCR 700. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de su programa Contigo, Andrés Velázquez. Como siempre, nuestro fraternal saludo, nuestro agradecimiento a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arca y a nuestro buen amigo José Gregorio González en el control de sonido. A todos ellos, a todo este equipo, esta es la radio que se oye, la radio que se ve y puede sintonizar RCR 750. Radio Caracas Radio 750, la radio en vivo y directo. Alfredo Ramos está con nosotros en el estudio y por supuesto todos ustedes los comentarios en la tarde de hoy y de inmediato su saludo para toda la audiencia. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Andrés, por esta nueva oportunidad. Un saludo a todos. Vamos a dar inicio a nuestra conversación cargada del más grande descaro de Nicolás Maduro cuando el día de ayer lanzó un video al lado de Cilia Flores, ufanándose de los arreglos navideños que ya se mandó a hacer en el Palacio de Miraflores que usurpa Nicolás Maduro. Y yo digo que ufanándose porque es algo como ostentoso. Aquí estoy yo, vean este Palacio de Miraflores, ya con los arreglos navideños, adelantado, por cierto, para este mes de octubre. Aquí estoy, vean estos venaditos, como lo dijo. Qué bello este arreglo. Y de verdad que cuando hablo de descaro y cuando hablo de cinismo, es porque quiero hacer la comparación. Quiero poner en la balanza la vida de los venezolanos. Quiero poner en la balanza lo que será la Navidad de la mayoría de los venezolanos y lo que ostenta o de lo cual se ufana Nicolás Maduro presentando estos arreglos navideños. Yo estoy absolutamente seguro, partiendo de la realidad social que viven los venezolanos, que para Venezuela, en su gran mayoría, aplastante mayoría, la Navidad será una Navidad de desnutrición para nuestros niños, tal como lo señala el informe INCOBI. Para la aplastante mayoría de los venezolanos, la Navidad será la separación de la familia, dado que 6 millones de venezolanos están fuera de su patria, fuera de su tierra, fuera de su hogar, fuera de su relación familiar y por supuesto eso significa tristeza, dolor, llanto, no poder tener unida y compenetrada como suele ser la Navidad para los venezolanos, que es la del encuentro familiar. Lamentablemente, 6 millones de venezolanos no podrán darse esa posibilidad del reencuentro familiar. Para la aplastante mayoría de los venezolanos, la Navidad será de pobreza,
tal como lo señala el informe en COVID, cuando dice que 96% de la población venezolana está sumida en la pobreza. Para la aplastante mayoría de los venezolanos, no podrán tener ni siquiera un arbolito para ponerlo en una mesa, ni siquiera pequeñito, un arbolito de mesa, no lo podrán tener. Uno de esos motivos navideños no lo podrán poner en su hogar, precisamente porque lo poco de ingreso que tengan lo tendrán que destinar para medio alimentarse o para atender una situación de salud con la desplegada contaminación que hay de COVID o de cualquier otra enfermedad. Bueno, para eso tendrán que ser usados los pequeños ingresos, los ínfimos, miserables salarios que reciba un trabajador, será dedicado a otra cosa menos a la Navidad. Esa es la realidad. Por eso hoy, desde este programa, sencillamente condeno esa ostentacidad de Maduro, ese descaro de Maduro de presentar un arreglo navideño adelantado ya en el mes de octubre del Palacio de Miraflores, donde él se pasea a sus anchas ignorando lo que ocurre, sin importarle absolutamente nada, lo que le ocurre al 96% de la población que está en una situación de pobreza. A ese 60% de niños de edad comprendida entre 3 y 5 años que sufren desnutrición, que no tienen posibilidad de ir a la escuela y que la UNICEF ha señalado como niños de 3 a 5 años que requieren urgente un auxilio de alimentación humanitario, tal como lo destaca precisamente también confirmando esa información o ese estudio de la UNICEF, la investigación en COVID. Esa es la realidad. Alfredo, tu comentario alrededor de esto, porque también vi un tuit en tus redes relacionado con el tema. Gracias, Andrés. Bueno, sí, es grosero, una falta de respeto y, por supuesto, un insulto a la inteligencia de los venezolanos que a Maduro aparezca ostentoso, disfrutando de todo lo que son las mieles del poder, mientras mantiene a los venezolanos en una condición de miseria y de empobrecimiento. Maduro se presentó el día de ayer como el típico tirano de los países empobrecidos por esos tiranos de África e incluso de la propia América Latina. Como tú muy bien lo has dicho, el responsable de que millones de venezolanos, 6 millones de venezolanos, hayan tenido que huir porque huyeron de este país, han tenido que buscar mejores oportunidades en otros países porque en Venezuela se instauró una dictadura, una tiranía por parte de Nicolás Maduro y toda su banda de delincuentes. El responsable de esas cifras tan dantescas de COVID que dicen que el 96% de los venezolanos está en situación de pobreza y que el 74% está en condiciones de pobreza extrema, indudablemente aparezca con la desfachatez y la ostenticidad ostentosa, pues la forma ostentosa de presentar el poder que él tiene como amo y señor de Venezuela. Que usurpa el poder en Venezuela. Y eso indudablemente generó una situación en todas las redes sociales, en todas las redes de malestar, de indignación, de cómo Maduro se ha aprovechado de la usurpación del poder para enriquecerse, no solamente él, su familia, sino todo lo que lo rodea, a punta pues de represión, de control social de la población de Venezuela. Por eso nos reafirma, Andrés,
como lo dije la vez pasada que me llamaste, que toda esta situación de empobrecimiento que tiene el país nos reafirma y nos ratifica una vez más que no podemos desmayar en esta lucha por lograr la liberación plena de Venezuela, restablecer la libertad y, por supuesto, la democracia. Eso es lo que nosotros debemos tomar como lectura de esta situación para que la gente sepa que en nuestro país seguimos resistiendo, que hay una resistencia por parte de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que no se cala a Nicolás Maduro y que nos obliga a continuar en esta lucha por lograr recuperar la libertad y la democracia. De verdad, este insulto, esta falta de respeto de Nicolás Maduro, de aparecer pues con toda esa prepotencia, arrogancia, mostrando todo lo que significa su poder corrupto y de usurpación ante la cara de los venezolanos que hemos sufrido toda esta tragedia, nos obliga pues a continuar en esta lucha por lograr recuperar la libertad y la democracia, Andrés. Yo creo que esa definición que tú haces de insulto, que esto lo asumimos como un insulto, creo que es la definición correcta, Alfredo, porque no puede calificarse de otra manera que en medio de esta tragedia social, en medio de esta carencia, en medio de todas estas necesidades, en medio del hambre, en medio de este desempleo que vive la población venezolana, no puede asumirse como otra cosa, sino como un insulto que hoy Nicolás Maduro, bueno, salga a decir, miren, vea cómo estoy, ya yo tengo ya adornado este palacio que usurpo, bien decorado de forma navideña. Incluso yo lo asumo como parte de una estrategia de Maduro, tratar de imponerle a los venezolanos de que ya la Navidad en Venezuela arrancó. Y de que está fortalecido. Sí. O sea, de que él está fuerte, que es el que domina al país, que es el, como digo, el dueño y señor, el amo de Venezuela, a la cual administra como si fuera su conuco personal. Sí, sabiendo además que dentro del país la gente lo rechaza, así es, lo aborrece. Y fuera igualmente. Exacto, tiene niveles de rechazo cercanos al 90%. Exactamente. Y por el otro lado, bueno, diciendo, bueno, aquí estoy yo, domino Venezuela, me importa lo que está ocurriendo a nivel internacional y lo que ocurre a nivel nacional. Pero como lo dije en ese tuit, al final del día o al final de los tiempos, Maduro es un hombre temeroso, tiene una demanda en la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos, por trato cruel en contra de los presos políticos, tiene precio su cabeza por todo lo que ha hecho en Venezuela, tiene, bueno, toda una serie de denuncias a nivel internacional que le va a ocurrir como ocurre con todos los tiranos. Recuerdo yo que dictaduras comunistas que cayeron, al final el pueblo hizo su justicia, ejecutó su justicia popular. Y cuando le revisaban los bienes a esos tiranos, bueno, se consiguieron que vivían en palacios llenos de oro, con todo el mobiliario ostentoso, exquisito. Sí. Bueno, que al final eso es Maduro, eso es lo que representa Maduro, que llegó limpio, porque uno lo conoció, nosotros lo conocimos como era antes de llegar al poder y bueno, cómo es ahora, sí, lo que representa ahora. Así es, que se puso de espaldas así es, a todo el país, a la gran mayoría del país, y que hoy pareciera haberse abrochado sencillamente con los sectores o las cúpulas poderosas de este país para, bueno, mantenerse en el poder, haciéndole concesiones a estos grupos económicos poderosos con el fin de que al final de cuentas se mantenga en el poder a como dé lugar.
Ok, vamos. Sí, vamos a ir a nuestra primera pausa y ya venimos con su programa Contigo, Andrés Velázquez. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula, Plaza 1. Doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 6 de octubre. Esta tarde en vivo y directo con nuestro compañero Alfredo Ramos, quien comparte nuestros comentarios y puntos de vista hoy en el programa. De nuevo, como siempre, agradeciéndole a todos nuestros queridos oyentes. Otra noticia que tiene días ya, ya va para una semana, que ha reventado, yo diría, todas las redes, que es un trabajo de investigación a la cual fue invitado este equipo de Armando Info. Doy el crédito a Armando Info porque vienen haciendo un trabajo extraordinario relacionado con el tema de revelar para todos los venezolanos y para el mundo toda la situación de corruptelas que en las cuales ha incurrido gente ligada al régimen usurpado y dictatorial de Nicolás Maduro, al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Se trata de esto que se ha dado a conocer en el mundo como los papeles de Pandora, en el cual aparecen deportistas, aparecen artistas, aparecen políticos ya retirados y activos, aparecen presidentes, jefes de Estado del mundo entero y, como evasores de impuestos, como blanqueo de recursos, de capitales, como promotores de varias empresas de esas camuflajeadas en paraísos fiscales. Bueno, todo esto ha sido una gran revelación. Y donde, por cierto, Venezuela, en esa cantidad de países del mundo, Venezuela ocupa el 7º lugar como país con mayor cantidad de propietarios, de ciudadanos propietarios de empresas en esos papeles de Pandora, como se les ha dado a conocer en el mundo entero.
Y una vez que se ha revelado quiénes están o quiénes han construido esta serie de redes de empresas camuflajeadas en estos paraísos fiscales, bueno, nos encontramos que la gran mayoría pertenece a relacionados del régimen de Maduro. Recursos, por ejemplo, del sector eléctrico están metidos allí. El caso de Norbis Villalobos, por ejemplo, que es uno de los que está solicitado por los Estados Unidos y que hoy está en España. Bueno, ese es uno de esos. Y de allí otros cuantos. Otro es el vicepresidente o viceministro del sector eléctrico en Venezuela. Y como él, muchísimos otros que aparecen involucrados. Y esto nos da pie para otra vez abordar el tema de la corrupción. Porque hoy por hoy tenemos que decir, no nos cansaremos de señalar que este régimen de Maduro es por mucho el papá de todos los regímenes o gobiernos en materia de corrupción que han existido en Venezuela. No hay quien se le compare. Estos son los campeones. Estos son los reyes de la corrupción. No hay otra manera de calificarlos. Y recordemos entonces que si hacemos una radiografía de los dineros que se han perdido en Venezuela en esas cañerías de la corrupción, terminaremos entonces señalando que parte de la ruina, parte de esa pobreza general y de esa pobreza extrema que tenemos hoy en Venezuela, Alfredo, están relacionados con la corrupción. Que los hospitales sin insumos, que los médicos sin salarios, que las empresas básicas en ruina, que la falta de infraestructura en general o la ruina de los servicios públicos en Venezuela están ligados directamente proporcional a el tema de la corrupción. Que un bolívar que falta en una escuela está directamente ligado a la corrupción. Que un medicamento que falta en un hospital está relacionado con la corrupción. Que el sueldo de los médicos que no se le paga de forma adecuada y oportuna y a todo el personal de salud está ligado a la corrupción. Por eso es que este tema de los papeles de Pandora, así como los anteriores descubrimientos que ha venido poniendo en conocimiento de todos Armando Info, esta página de periodistas de investigación, es muy importante para los venezolanos. Es muy importante también para todos aquellos que confrontamos con este régimen usurpador y dictatorial, porque precisamente una de las cosas que tenemos que superar en Venezuela de forma definitiva tiene que ver con el tema de la corrupción. Y yo lo ligo directamente cuando hablo de corrupción, por ejemplo, a esta iniciativa que ayer tomó el presidente Juan Guaidó en la Asamblea Nacional, cuando mediante decreto señala que, de acuerdo a todo lo que se ha venido señalando sobre la empresa Monómeros en Colombia, bueno, hay que proceder a una reestructuración inmediata de la Junta Directiva. Y que, dada el impacto que esto tiene que tener después de todo lo que se ha dicho de Monómeros, pues todos los factores políticos deben terminar apoyando la iniciativa, así como rápidamente anunciar también, que yo creo que tiene que ser complemento de todo esto, una auditoría en torno a los manejos que se ha hecho de Monómeros, para que se disipen todas aquellas denuncias o dudas que puedan haber en torno al tema del manejo administrativo de esta empresa. Y si hay algún responsable de dolo, de robo, de mal manejo administrativo, pues tiene que ser castigado. Y en ese sentido,
Lo digo con claridad porque en el caso de la causa R, una de las banderas que hemos levantado durante toda nuestra vida, durante todo nuestro ejercicio de lucha política, es precisamente la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, las cosas con transparencia, con claridad, y por eso también, hablando de corrupción, aplaudo en ese sentido y apoyamos la iniciativa tomada el día de ayer por el presidente Guaidó y las que en adelante pueda seguir tomando relacionada con monómeros y por supuesto con relación al resto de activos que en materia de protección se tienen por parte del gobierno interino. ¿Tu comentario en ese sí, fíjate sentido, que Alfredo? el tema de las cifras en COVID, con la pobreza de 96% y la pobreza extrema alrededor del 74%, tiene que ver con el tema de la corrupción. Desde que llegaron al poder, desde que Chávez llegó al poder, aquí se deben haber manejado aproximadamente entre 700 a 900 mil millones de dólares. Imagínense ustedes, entre 700 a 900 mil millones de dólares. ¿Qué ha ocurrido con eso? Un desfalco enorme, un saqueo a toda la riqueza, a todos los ingresos provenientes no solo de la industria petrolera, sino de todo pues el sector productivo en Venezuela. Se debe haber llevado. Exacto, entonces imagínense, 700 a 900 mil millones de dólares. Eso tiene que ver pues inmediatamente con los niveles de pobreza que se agigantaron durante esta revolución de pacotilla, o lo que llaman el socialismo del siglo XXI, donde lo que hemos visto es a un gran número de gente vinculada al régimen, a la dictadura de Nicolás Maduro, pues aprovecharse de todos estos recursos. Son bienes de fortuna, aparecen en todos los países, camuflajeados, por supuesto, con empresas que llaman offshore, en los papeles de Panamá, como dicen, o papeles de Pandora, pues una caja de Pandora, lo que se abrió ahí, una caja de Pandora, donde aparecen involucrados la mayoría de la gente vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Es importante destacar pues que todos estos niveles de empobrecimiento se llevaron producto de la corruptela, de la cúpula, de los enchufados, que hemos llegado a los niveles de 96%, lo que dice que es una ínfima minoría, es una minoría de venezolanos enchufados, los que controlan el poder y los que disfrutan, por supuesto, de todos los beneficios de producto de la corrupción de Nicolás Maduro y, por supuesto, de Hugo Chávez Frías, porque aquí tampoco podemos dejar por fuera lo que representó el extinto presidente Hugo Chávez Frías, que recuerdo que se daba golpes en el pecho, en actos públicos nombraba a Nicolás Maduro: Nicolás, llegamos limpios aquí al poder, tenemos que salir igual. Y resulta que tanto la familia de Chávez como Maduro y su familia son los primeros que se han enriquecido con esa bicoca de 700 a 900 mil millones de dólares, producto pues de la corruptela. Entonces eso es importante destacarlo, afinarlo. Tú has dicho algo importante también de la decisión que tomó el presidente encargado Juan Guaidó el día de ayer de una junta de reestructuración de todo lo que es esta empresa Monómero, y que sí, bueno, el que esté ahí involucrado en hechos de corrupción inmediatamente tiene que enjuiciado, hacer una auditoría, que tú también lo decías hoy en horas de la mañana en una reunión que sostuvimos con él, hacer una auditoría interna, no importa caiga quien caiga, como se dice, con tal de que la lucha contra la corrupción se mantenga por parte nuestra. Nosotros hemos sido artífices de esta lucha, Andrés, durante años, la causa R, que para poder recuperar, producir cambios en Venezuela, uno de los temas importantes que hay que combatir es el tema de la corrupción. Lo hicimos durante los gobiernos de la Cuarta República y lo arrancamos desde el inicio de esta revolución de pacotilla cuando Chávez llegó al poder, porque estos mostraron sus dientes corruptos desde el principio. Eso no es que duraron años para corromperse. Eso fue desde el principio. Recuerda el famoso Plan Bolívar 2000,
Es decir, estaba recién llegado Hugo Chávez cuando ya se estaban denunciando hechos de corrupción y donde desaparecieron pues esta cantidad de dinero que manejó durante muchos años, sobre todo cuando los precios del barril de petróleo llegaron a 120 o hasta $130 por barril. Imagínense ustedes. ¿Te acuerdas de Pudreval? Pudreval, es decir, que esto tiene años, y por eso vemos a un Nicolás Maduro el día de ayer pues aparecer con esa ostentación de cómo despilfarran los recursos, mientras la inmensa mayoría del pueblo venezolano se muere de hambre, mientras a los trabajadores de este país, Andrés, le borraron todas sus conquistas, sus prestaciones sociales, le arrebataron sus contratos colectivos, le aplanaron y pusieron a ganar a todo el mundo el mismo sueldo, el salario mínimo, cuando le arrebataron todas las conquistas y beneficios a los trabajadores que se mueren de hambre, se mueren por desnutrición. Ahí está la denuncia que hicieron unos profesores de la Universidad Central, que en estos últimos días se murieron dos profesores universitarios por hambre, en estado de desnutrición, mientras Maduro le arrebató todas las conquistas a los trabajadores, a los profesores universitarios, a los médicos, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, a los educadores, a los trabajadores de la CanTV, a los trabajadores del Metro de Caracas, a los trabajadores de la industria petrolera, en fin, a los trabajadores en general. Maduro pues ahora aparece con ese insulto a los venezolanos, demostrando su poder corrupto, usurpador del poder en Venezuela. Pues bien, eso como ratifica nuestra disposición, nuestra firme determinación de no normalizar la dictadura y sus atrocidades. Es importante destacar eso. Maduro está haciendo todo lo posible por normalizar su dictadura y para eso tiene sus agentes, lamentablemente, internos. Alfredo, ahora que tocas el tema de la normalización, y sobre todo, a mí me interesa abordar el punto, porque yo a diario recibo de distintas personas, amigos, llamados, incluso observaciones de buena fe de gente que participa en este proceso electoral, sobre todo porque nosotros hemos señalado de que no vamos a convalidar este tema de la farsa electoral de Maduro, porque no le vamos a lavar la cara a la dictadura. Ese es un tema importante, tú acabas de decir, relacionado con eso, de no normalizarle la situación. Entre otras razones, nosotros hemos dicho, no participamos de esa farsa electoral porque no vamos a convalidar y a normalizarle, que es lo que busca Maduro con esas elecciones del 21 de noviembre. No le vamos a lavar su cara. Tu opinión al respecto de esa participación. Razones. Esto no es un capricho. Esto, desde mi punto de vista, tampoco es abstencionismo. Yo respeto a quienes han decidido y a todo aquel que haya decidido participar, pero en nuestro caso tiene una concreta razón de ser y unas explicaciones desde el punto de vista político válidas para esta lucha contra la dictadura que estamos dando hoy día. Esto es bueno clarificar, Andrés, porque una cosa es la gente que quiere votar porque cree en el voto como instrumento de cambio, instrumento de lucha, gente que quiere salir y cambiar las cosas en Venezuela, y otra cosa son los dirigentes que han decidido prestarse para esta sinvergüenzura que es lavarle la cara a Nicolás Maduro. Lavarle la cara, limpiarle sus manos manchadas de sangre. Parece que aquí en Venezuela no hubiese ocurrido absolutamente nada. Aquí cientos de jóvenes fueron asesinados en las calles, Andrés. Nosotros vimos eso en el 2017, en el 2014, y fueron asesinadas nada más por estar protestando y luchando para lograr recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Miles de presos políticos han pasado por las cárceles y las mazmorras de Nicolás Maduro, han sido torturados, incluso torturados hasta la muerte.
han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos. Por eso es que en la Corte Penal Internacional hay una demanda por violador a los derechos humanos contra Maduro. Ahí está todo eso sustentado con todas las evidencias. Ahí está el caso del informe de la Comisión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, clarísimo, bien contundente, que dice pues que en Venezuela se violan los derechos humanos y que está involucrado directamente Nicolás Maduro por las denuncias que han habido de algunos funcionarios que estaban vinculados al régimen y que luego pidieron protección en Estados Unidos y pudieron decir muchas cosas de las violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Es decir, ahí hay 6 millones de venezolanos que han huido de este país por el hambre, por la falta de oportunidades o por la represión. Muchos de esos venezolanos tuvieron que irse, de esos jóvenes que participaron en esas marchas porque tenían amenazas, estaban en peligro su libertad y tuvieron que irse. Hay condiciones. Entonces, eso ocurrió acá. Entonces, nosotros lo vamos a lanzar a la basura. Es decir, que esa lucha que libró el pueblo venezolano en las calles no valió para nada. Entonces, eso es importante reivindicarlo, Andrés. Eso es importante reivindicar, que esa lucha valió la pena y que en este país sigue un pueblo resistiendo con la capacidad y la disposición, la determinación para lograr los cambios y sobre todo salir de la dictadura. Nosotros el año pasado le dijimos al pueblo venezolano para las elecciones del 6 de diciembre de la Asamblea que, ojo, es una de las elecciones más importantes del país porque es elegir al Parlamento Nacional. Le dijimos que no habían condiciones porque estaban inhabilitados dirigentes políticos, secuestrados los partidos políticos, hay presos políticos, las condiciones desde el punto de vista político y electoral tampoco existían, además de inhabilitados, pero las condiciones, una empresa vinculada, una empresa que nadie conoce cómo se compraron esas máquinas, unas máquinas que fueron hechas en China, que nadie conoce la plataforma, nadie conoce envenenadas, el software, todo eso. Un Consejo Nacional Electoral que no es producto de la Asamblea Nacional legítima, sino de una Asamblea Nacional ilegítima del 6 de diciembre del año pasado. Que desconocimos. Que se desconoció. Entonces, no hay condiciones. Entonces vamos a aparecer ahora con un doble discurso, diciendo que ahora sí hay que participar. Y la consulta, además de la consulta donde el pueblo venezolano ratificó su desconocimiento de la dictadura de Nicolás Maduro y la necesidad de resolver este problema por la vía de unas elecciones presidenciales. Vamos a aparecer nosotros ahora convocando a esa elección. Por eso criticamos y decimos que eso es una farsa, que nosotros no le vamos a lavar la cara a Nicolás Maduro, que nosotros no vamos a legitimar ni a normalizar la dictadura, que es lo que pretenden algunos dirigentes. Por eso digo que hay una diferencia entre aquel que quiere ir a votar porque siente que eso es un instrumento de lucha, es una posición honesta, a aquellos dirigentes que se han prestado para lavarle la cara a Nicolás Maduro y en la cual nosotros decimos no vamos a participar en esa farsa. Pero no solamente es el tema de las elecciones regionales. La normalización también tiene que ver con grupos económicos que quieren participar en este festín de Nicolás Maduro, que no es una reactivación económica, que no es para producir riqueza en Venezuela, sino ahora lo que denominan el tema de las burbujas, la apertura de casinos y por supuesto todo lo que tiene que ver con bodegones y el lavado de dinero que se está produciendo en el país, en muchas zonas del país, por ejemplo, caso Caracas, zonas importantes, caso Margarita, lecherías, bueno, en el caso de Barquisimeto, algunas zonas donde ahora aparece pues toda bodegones, edificaciones de la noche a la mañana cuando la industria de la construcción en Venezuela está de capa caída. Entonces todo eso que se ve, todo ese movimiento de recursos que al final de cuentas es lavado de dinero, legitimación de capitales, bueno, ¿qué es lo que quieren algunos grupos económicos? Bueno, participar.
y por eso se reúnen con Nicolás Maduro. Se les olvidó que Nicolás Maduro y Chávez acabaron con la industria en Venezuela, que acabaron con todo el aparato productivo, interviniendo y expropiando. Exacto, que convirtieron en las zonas industriales en cementerios de empresas. Se les olvidó la confiscación, la toma de empresas. O sea, que se acabó con el aparato productivo por parte de Nicolás Maduro y todo lo que representa el socialismo del siglo XXI o el chavismo madurismo. Entonces ahora aparecen diciendo, bueno, vamos a normalizar esto, vamos a participar en un proceso que no tiene ningún tipo de elecciones, y se les olvidó la lucha que ha librado este pueblo por reconquistar su libertad y su democracia. Y ahí en esa parte nosotros, la organización, la Causa R, ha sido determinante. Hemos dicho, nosotros no nos vamos a prestar para lavarle la cara a Nicolás Maduro y legitimarle su dictadura. Seguimos y continuamos en esta lucha por lograr recuperar la libertad y la democracia y la recuperación, y que esos millones de venezolanos que se han ido, que han huido, tengan la oportunidad de regresar a este país y entre todos reconstruirlo. Sí, y esto es lo que nos lleva a reafirmar definitivamente que no hay ni puede haber ningún interés, ni partidista, ni personal, por encima del interés del país, por encima del interés de todos los venezolanos en esta lucha por libertad y por democracia. Vamos a nuestro segundo corte y ya venimos para la parte final del programa. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 6 de octubre. Y bueno, interesante programa, esta conversación con nuestro compañero Alfredo Ramos sobre estas dolorosas realidades que vive el país, que no por conocidas hay que dejarlas de comentar y denunciar todo este conjunto de situaciones que son, las califico, desgracia social, desgracia política que vivimos en nuestro país. Y quiero, ya para finalizar el programa, abordar un tema, Alfredo, relacionado con, que ha sido insistente también por parte
de la dictadura, que es el regreso presencial a clases. Estamos, y se dice que para tal o cual día deben regresar a clases presencialmente todos los estudiantes en el país. Yo tengo una niña en edad escolar. Yo lo que más quiero es que efectivamente vaya presencialmente a clases. Creo que la gran mayoría de los venezolanos no tiene posibilidad de contar con redes, internet, mecanismos o facilidad para mantenerse en clases vía redes. Eso yo lo entiendo. Razón por la cual yo soy de los que creo que lo más pronto que podamos volver presencialmente a clases es muy importante para todos los estudiantes del país, porque no todos tienen igual posibilidad o igual facilidad. Y en ese sentido, cuando hablamos entonces de un regreso presencial a clases, yo inmediatamente pienso es en el estado del plantel en primer lugar. Buena parte de nuestros equipos a nivel nacional que tenemos en aquellos estados donde funciona nuestra organización política por vía de los equipos existentes en cada parroquia, que hicieran una suerte de auditoría en las parroquias, que hicieran un chequeo de cada uno de los colegios que en su parroquia existen, los colegios de tipo público, que le hicieran una auditoría, si había agua, si contaban con pupitres, si tenían el número de maestros, cómo estaba el tema del transporte, cómo estaba el tema del equipamiento del colegio, si contaban con baños, bueno, en definitiva, lo elemental para arrancar clases, si contaban con luz eléctrica, todo esto. Y bueno, yo tengo un reporte hecho de buena parte de los estados del país. Aquello da dolor. Lo que puedo hoy compartir con toda la audiencia de este programa es que la gran mayoría de los colegios en Venezuela, los colegios públicos, están en la carraplana. No cuentan con agua, ni siquiera le han cortado el monte. Como no tienen vigilancia, fueron vandalizados. Hay sitios donde se han llevado hasta el escritorio del maestro. Hay sitios donde se han llevado hasta los pizarrones o los rompieron. Hay sitios donde se han llevado pupitres. Hay sitios donde no se cuenta con ningún insumo. Y por supuesto, dada la situación para un arranque de clase, bueno, uno se imagina que deben los maestros contar con todo, incluso con todo aquello que tiene que ver con el transporte público. Por ejemplo, en estados donde no hay gasolina, donde el transporte público es deficiente, todo eso tiene que ver con las condiciones para volver a clase. Pues permítanme decirle que esas condiciones no existen hoy día en Venezuela. Es dramático, razón por la cual hoy desde este programa decimos con toda la responsabilidad que los planteles de la educación pública en Venezuela no están en condiciones para recibir a nuestros alumnos. Esa es la situación. Y puedo en ese sentido hablar con pleno conocimiento del Estado Bolívar. No sé tú el conocimiento que tienes de los planteles públicos en el caso del Estado Lara,
Por ejemplo, tú que estás visitando permanentemente cada barrio, cada parroquia y conversando con los dirigentes parroquiales. Bueno, yo creo que eso es la característica fundamental de la situación de la educación en Venezuela. Tú has dado en el clavo, porque si la educación venezolana con estos señores se ha venía deteriorándose, bueno, a raíz de la pandemia, que prácticamente se abandonó esos centros educativos. Bueno, y no comenté lo del tema de los contagios que exacto. hay. Lo que te quiero decir, todo eso a raíz de la pandemia, todos esos planteles fueron olvidados y fueron producto también del robo por parte del malandraje. Y bueno, no solamente ha ocurrido en las escuelas, ha ocurrido en las universidades. Hemos visto el tema de la Universidad Central, de la Universidad de Oriente. O sea, cómo han desmantelado totalmente esas universidades, que ha ocurrido igual con las escuelas. Y el tema del riesgo de exponer a nuestros hijos, tú muy bien lo señalaste, tienes una hija. Oye, lo menos, uno que ha vivido en carne propia lo que es esa enfermedad, esa terrible enfermedad, tú acabas de pasar por ella. No la termino, tengo secuelas. Bueno, en mi caso, que también tuve esa enfermedad, que además es peligrosa, como siempre te lo he dicho, es traicionera, exponer a nuestros hijos a esa enfermedad, producto de la negligencia por parte de la dictadura en el tema educativo, eso coloca pues a pensar seriamente si uno deja ir a los hijos a clases presenciales. Si le sumas a eso el tema de los educadores, que no tienen, los sueldos son miserables, que no tienen cómo llegar a las escuelas, que ya tienen otro tipo de empleo, de forma de buscarse su sobrevivencia, van a dejar eso para ir a dar clases cuando no tienen ellos tampoco las condiciones, además de las condiciones de los planteles. Yo creo que eso es un tema de verdad muy, pero muy sensible. Creo, a mi manera de ver las cosas, que ese llamamiento que está haciendo este irresponsable de dictador corrupto como Nicolás Maduro, de convocar a la gente, a los muchachos a arriesgarse cuando él sí tiene todas las condiciones de protección, de bioseguridad, y sus hijos seguramente lo tienen, a que vaya la gente del pueblo a recibir, y los hijos del pueblo a recibir clases presenciales. Yo creo que eso no va... Para mí eso no va a dar resultado. Creo que eso no va a ser exitoso. Ya los educadores... Tiene que ser revisado. Los propios educadores han dicho que ellos no van a ir a dar clases por todas las condiciones que existen en la educación venezolana, Andrés. Sí. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como tú dijiste, bueno, haciendo esfuerzo. Porque todavía estamos con secuelas del COVID. Hacer el programa me genera cansancio, pero es una decisión que en lo personal, bueno, he tomado y no me voy a quejar de eso. Es una decisión muy personal y aquí estamos para compartir con todos ustedes. Agradeciéndote, Alfredo, y que hayas podido acompañarnos esta tarde nuevamente, invitándolos a todos ustedes para el próximo miércoles a partir de la 1:00 p.m. en su programa Contigo, Andrés Velázquez. Nuestro agradecimiento, como siempre, nuevamente a Jaime Nestares, a Willy Sarcaya, Yair Pacheco, a José Gregorio González y a todos ustedes, nuestros queridos